Muy buenas tardes, agradezco la invitación para participar este taller de técnicas y procedimientos en unidades críticas que se van a desarrollar el día de hoy y el día de mañana. Eh, Agradecer de antemano, a mí me gusta mucho la docencia, me gusta bastante y compartir las experiencias que yo tengo con los estudiantes, pues porque considero que ellos son los que nos enseñan constantemente alguna necesidad o inquietud que tuviera frente a la presencia de... Disculpen un momentito. Disculpen. Frente a la necesidad que se tuviera de la atención del paciente. Bueno, el día de hoy vamos a dividirlo en dos ejes. El primero vamos a ver los electrocardiogramas. Vamos a ver cómo se estructura el electrocardiograma, cómo le podemos dar una lectura rápida al electrocardiograma para poder evidenciar que la respuesta en conjunto con el personal médico nos va a dar una atención rápida frente al paciente que lo necesita. Y la segunda parte vamos a hablar del sondaje nasogástrico, también es una técnica muy recurrente en pacientes con unidades críticas que lo necesitan para el soporte, pero también desde el punto de vista de emergencia y UCI tiene otras utilidades el sondaje nasogástrico y el día de hoy también vamos a verlo, ¿sí? Muy bien. Se diagnostican al año 17.5 millones de personas que fallecen por enfermedades cardíacas. Estas personas tienen ya conocimiento previo de que es la patología cardiológica la que le va a llevar a un deterioro. La pregunta es, ¿cuántas personas más no conocen su diagnóstico cardiológico y terminan en una unidad crítica por un corto tiempo hospitalario? Finalmente, tienen un deceso. 1,5 millones de casos nuevos hay en todo el mundo diagnosticados. Habría que hacer la pregunta, ¿cuántos no se diagnostican? Este es un estudio de la Universidad Cayetano Heredia, solo para el Perú. Indicaron los datos muy importantes de afecciones cardiológicas en el habitante peruano, ¿no? Nos indica que la primera causa de mortalidad, también nuestro país no está exento de estos datos. Y más del 50% de infartos no tienen una sintomatología previa. Además, que el Perú, pues 28% de peruanos ya está considerado por genética o por el mismo desarrollo de su día a día, ¿no? De su estilo de vida, que ya cuenta con un deterioro cardiológico o está en camino a desarrollar. Aproximadamente el 16% ya de la población peruana mayor de 20 años está desarrollando una complicación cardíaca. Este es el dato que nos da la OPS, ¿no? La OPS como organización siempre está pendiente y envía alertas, documentación a los ministerios de todos los países, dando las informaciones que recaban periódicamente para que las naciones puedan tomar alguna acción de contingencia o prevención frente a esta calidad de pacientes, ¿no? Y bueno, para ello tenemos la electrocardiografía y esto se realiza a través de un dispositivo llamado el electrocardiograma. Y este, dentro de todo el diagnóstico médico, es un examen de apoyo, ¿ya? Es muy invasivo, no hay que romper tejido, no hay que ingresar al cuerpo de la persona, es un evento básicamente superficial. Es inocuo, no deja efectos secundarios, salvo pues después de la realización, unas pequeñas manchitas de la presión que se han hecho por las ventosas o los chuponcitos del electrocardiograma que con el pasar de los minutos disminuye. Es de bajo costo, es un solo dispositivo que requiere una fuente eléctrica segura, es relativamente rápido, se puede realizar en unos 5 minutos a unos 10 minutos como máximo si deseamos de repente analizar algo crítico o algo que nos ha llamado la atención. Y es o debería ser un método accesible, es decir, que este dispositivo no es pesado, es transportable
y si tiene una fuente de energía eléctrica donde se puede utilizar fácilmente en cualquier lugar y cualquier región del Perú, debería existir uno, desde los centros de salud que están en los pueblos, a la periferia de la capital, hasta las regiones más alejadas que necesiten un electrocardiógrafo, ¿no? Y para los objetivos que tenemos nosotros, hay ciertas áreas que lo utilizan con más demanda. Por ejemplo, en la emergencia, en shock trauma, lo utilizamos desconociendo los antecedentes muchas veces del paciente, ¿no? Quizás es la primera vez en la que uno se realiza un electrocardiograma estando en emergencia. En cuidados intensivos ya tiene una visión del estado cardiológico del paciente y en base a ello realizan y emiten electrocardiogramas de control para ver su evolución. En ciertos casos, esas evoluciones exámenes adicionales para poder entender el electrocardiograma. Salud ocupacional también lo utiliza con regularidad para la evaluación de sus trabajadores, ¿no? Del estado de salud de los que van a laborar para una empresa. A la atención ambulatoria también, en los consultorios, en los hospitales, cuando tienen citas médicas, utilizan el electrocardiograma cuando ven que se dirige hacia ese lado la patología del paciente. Y también lo utilizamos para riesgo quirúrgico, es decir, para situaciones donde el paciente va a ingresar a sala de operaciones y una de las pruebas previas que le piden al paciente es un riesgo quirúrgico. Incluye también la lectura del riesgo cardiológico en el electrocardiograma, ¿no? Evaluado por un cardiólogo, pero si es de una situación de emergencia, también podría hacerlo un emergencista, pero de preferencia lo hace un cardiólogo. Los 5 pilares para el diagnóstico cardiológico justamente incluyen la historia clínica, la anamnesis que realiza el médico, el examen físico, el electrocardiograma del que vamos a hablar el día de hoy, también los rayos X de tórax y exámenes de laboratorio. Muy bien, hablaremos rápidamente del punto de vista fisiológico el sistema eléctrico del corazón. Quizás acá ya la mayoría de profesionales ya consolidados, solo es un recordaris. Tenemos nuestro marcapasos, que es el nódulo sinusal o nódulo sinoatrial, que fisiológicamente envía las señales de despolarización y repolarización para que puedan haber las contracciones cardíacas. Tenemos un haz, que es el haz de Bachmann, que se dirige a la zona auricular izquierda, mientras que el nódulo sinusal va a dirigir otros haces a una segunda isla eléctrica, que es el nódulo auriculoventricular o nódulo atrioventricular, ¿no? Entonces, la descarga autónoma que realiza el corazón tiene una parada de inicio, una parada de refuerzo de este impulso, que es el nódulo atrioventricular. Y este nódulo, ya con el segundo reforzamiento, va a distribuir ese impulso nervioso a través del tabique interventricular, que está al centro del corazón, a través de un haz llamado el haz de His, hacia la zona con mayor cantidad de músculo y que va a generar la compresión necesaria para bombear la sangre a todo el corazón. Como podemos observar, la zona de los ventrículos es la zona que tiene más grosor muscular porque es la que tiene que emitir más potencia, ¿no? Y ese es el sentido de las flechas que envía la dirección del impulso nervioso. Vamos a verlo acá con mucha más pausa. Exacto, tenemos los dos nódulos, el haz de His, las ramas de His se divide derecha e izquierda hacia las fibras de Purkinje que se encuentran en la parte muscular y así llegan los potenciales de acción, también dependiendo de qué lugar. El potencial de acción, que es la descarga eléctrica en un determinado tiempo, nos indica básicamente cuál es la rapidez o la lentitud de esta descarga, ¿no? En este caso, como vemos, la rapidez del nódulo sinusal no es tanta, a diferencia de la transmisión de este impulso eléctrico como el que la tiene el haz de His.
Las fibras de Purkinje tienen un punto más extenso en la descarga y es mucho más rápido. Y el músculo ventricular ya demuestra su respuesta con una onda más amplia, pero sigue siendo intenso. Esto mide la intensidad de la energía que se está despolarizando en ese momento y el ancho, el tiempo de la capacidad de repolarización, de volver a su estado normal, ¿no? Muy bien. En este caso, esos dos términos es importante mencionarlo. Tenemos la despolarización y la repolarización. La despolarización es el impulso eléctrico que causa el estado de contracción, de excitación, ¿no? Que genera la descarga cardíaca. La repolarización es el retorno después de esa descarga de la célula cardíaca a su estado normal, a su estado de reposo. Y son esas condiciones las que nos van a permitir estar en contacto, en continua actividad. Hay que recordar que el corazón es un órgano autónomo, es decir, que el nódulo sinusal es el propio que genera su fuente eléctrica de energía y el mismo quien lo vuelve cíclico. Entonces, hay que recordar eso, no depende de otro sistema nervioso accesorio para poder regular esto, ¿no? Y justamente desde el punto de vista hemodinámico, esos impulsos cardíacos generan compresión muscular, esa compresión muscular, movimiento del fluido, ¿no? Y el fluido es la sangre, ¿no? La sangre puede ir por la arteria pulmonar o puede ir por nuestra arteria aorta, ¿no? Muy conocida porque es la principal que sale del ventrículo izquierdo y va a irrigar a todo el organismo, ¿no? Muy bien. Y uno de los principales elementos, acá una pausa, para poder determinar cuáles son los flujos de salida de sangre de una arteria aorta, es la arteria coronaria, ¿no? Pues la arteria coronaria es el primer flujo o la primera salida de la arteria aorta, ¿no? El primer órgano que irriga el sistema circulatorio es al propio corazón. Muy bien, y ahora vamos a conocer un poco de los segmentos que se van a formar en el electrocardiograma con cada uno de esos movimientos que tiene el corazón. Habíamos mencionado los conceptos de despolarización, ¿no? Descarga de iones que va a generar una contracción. Pues bien, la primera onda que ustedes van a ver acá se va a llamar onda P. Y esa onda P nos va a indicar una despolarización de la parte auricular, de la parte superior, ¿no? Estos datos los vamos a ver posterior, pero quiero que se concentre en esto, ¿no? La contracción de las aurículas va a generar la onda P, la despolarización, es decir, ¿no? Perfecto. El complejo QRS va a representar la despolarización de los ventrículos. La despolarización de los ventrículos. Recuerden que esta despolarización es muy potente. La onda T va a representar la repolarización, el descanso, el retorno a su estado normal de los ventrículos. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá todo perfecto. Pero, licenciado, me ha dicho una onda P, una despolarización auricular. Hay un complejo QRS, una despolarización ventricular. Y hay una onda T de la repolarización ventricular. Me falta, licenciado, la repolarización auricular. ¿Dónde está? Bueno, es tan pequeñita la repolarización auricular que se encuentra detrás del complejo QRS. Muy pequeñito. Y es tan grande la despolarización ventricular que cubre eso. Es más, nunca se va a notar la repolarización auricular porque la despolarización está encima y obviamente su potencia cubre lo que debería registrar quizás la repolarización auricular. Entonces siempre van a haber tres figuras y esa cuarta está tapadita por esto, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta y me puedan entender. Entonces, despolarización auricular, acá escondida, repolarización auricular.
Despolarización ventricular, repolarización ventricular, ¿no? Perfecto. Si estas de acá pertenecen al ventrículo y esa es la única que pertenece a la aurícula, de lo que nosotros podemos ver. Pero aparte de las ondas, en el electrocardiograma vamos a ver espacio entre onda y onda. Hay un pequeño espacio. Esos espacios también tienen un sentido, ¿no? Por ejemplo, en el segmento PR, ¿no? Es un segmento que nos determina el tiempo que transcurre desde la despolarización auricular hasta la despolarización ventricular. El segmento es importante porque nos permite entender cuál es el viaje justamente de esto, del haz de His, ¿no? Porque este se despolarizó, ahora se va a despolarizar esto, entonces el tiempo entre uno y uno, ese espacio es la transmisión del impulso eléctrico por el haz de His. Entonces el segmento PR sería una alteración, nos va a informar acerca de cómo está el haz de His, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El segmento ST. El segmento ST es un segmento muy conocido por los cardiólogos, muy estudiado, ¿no? Porque nos va a permitir ver efectivamente después de la contracción, después de la despolarización ventricular, antes del relajamiento, cómo se va a irrigar esa arteria que les mencioné, la arteria coronaria. ¿Por qué? Porque la arteria coronaria, vuelvo y repito, de la aorta es la primera salida que tiene, que es para el propio corazón. Luego acá se ven tres, ¿no? Las subclavias, bueno, las carotidas, en fin, el tronco. Pero hay una pequeña arteria que irriga el propio corazón. ¿Y para qué lo irriga? Pues justamente como el flujo de la sangre, esa sangre va a irrigar al corazón para oxigenarla, ¿no? Por eso nos ofrece mucha información del periodo de que se oxigena el propio corazón. Ofrece información sobre el estado de oxigenación del corazón. Y si esta se hace más angosta, más cortita, significa que hay poco tiempo que se está irrigando el corazón y podemos tener un riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿no? Puede ser que se aporte porque hay un trombo o alguna complejidad o una anomalía, ¿no? O el paciente está a punto de sucederle un cuadro pues, de una defibrilación, ¿no? Y empieza a moverse la onda T empieza a pegarse, el complejo QRS se pega, se acerca y se demuestra que hay poco espacio para la oxigenación del propio corazón. Entonces, es importante conocer cada uno de los segmentos y sus espacios respectivos, no sus segmentos y sus ondas, perdón. Onda P, complejo QRS, onda T. Segmento PR, segmento ST, ¿no? Muy bien, y acá los tenemos, pues, ¿no? Está demostrado en este gráfico de qué se encarga cada segmento, ¿no? Muy bien, creo que acá está muchísimo más claro. Tenemos a la onda P y el complejo QRS en acción. Cada uno de estos tiene un tiempo determinado, los intervalos, las ondas, ¿no? Y cada uno de estos intervalos, con sus tiempos determinados, van a ser contabilizados por el personal para diagnosticar si está en valores normales o está en taquicardia o está en bradicardia o está en una arritmia. Elementos necesarios para la toma de un electrocardiograma. Necesitamos un electrocardiógrafo, necesitamos los electrodos o las ventosas con los que viene el electrocardiógrafo, brazaletes en las extremidades, cables de conexión que van a ir al paciente con las ventosas, cables de conexión eléctrica, papel de registro de electrocardiograma, que es un papel termolábil que va hasta un pequeño aumento de temperatura dentro del electrocardiógrafo para que dibuje una línea. Pasta o gel conductor, que lo vamos a ver también, y cuáles son sus características, y toallas desechables, ¿no? Muy bien. Existen diferentes tipos de electrocardiógrafos, ¿ya?
Y cada uno tiene una parte distal diferente del otro. Existen los que tienen forma, o le decimos forma de banana, que justamente se unen con las ventosas, con los que tienen forma de globito. Están los que tienen clip, ahora lo vamos a ver, y están los de pinza de cocodrilos. Generalmente los que tienen clip y pinza de cocodrilos tienen unos electrodos que son descartables. Ahora lo vamos a ver. Ajá. Este, por ejemplo, es el tipo banana, el que está acá en la parte superior izquierda, y se utiliza con estas ventosas que les mencionaba, ¿no? Y tenemos los de tipo clip y los de tipo pinza, que se unen al electrodo que está en la parte inferior derecha. Y estos son descartables.